Vamos buscando la carta a los Romanos, capítulo 6. Amén. La versión que tengo es la Reina Valera, 1960. Y voy a leer a favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra que cada día nos bendice, nos instruye y nos hace entender, Señor, en qué camino estamos, en qué condiciones es nuestra vida. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda a entender tu palabra. Si no fuera por tu Santo Espíritu, realmente estaríamos perdidos, Señor, al comprender tu palabra. Por eso damos gloria por ello. Porque un día prometiste que te fueras porque dejarías a otro consolador. Y es tu Santo Espíritu. Por eso pedimos en esta noche, sigue guiando, sigue direccionando mi vida, para que se haga conforme a tu voluntad, solamente como instrumento tuyo, Padre, para edificación de tu iglesia y para que juntamente podamos ser, Señor, edificados y crecer juntamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. La palabra que en esta noche el Señor me permite compartirles es gracia, no licencia. Gracia, no licencia. Quiero compartirles dos historias que encontré en dos libros diferentes. Y hay una historia en un libro que se llama La vida del Espíritu. Es muy bueno este libro. Es un pastor que lo escribe. No guardé su nombre, me faltó eso. Pero él hace la comparación de que pasa muchas veces dentro de las iglesias, ¿cierto? Y él haciendo esta comparación habla una historia de un cerdito. Dice que un hombre quiso domesticar un cerdito, lo llevó a su casa, lo bañó, lo limpió, le puso ropita y lo mantenía viviendo muy bien dentro de su casa. Y resulta que este cerdito por mucho tiempo estuvo allí mientras estuvo dentro de las puertas cerradas. Un día
El Señor ya estaba confiado que el cerdito ya había sido domesticado, que ya había aprendido a ser como un ser que puede vivir dentro de casa, ¿cierto? Así que un día se le abre la puerta por error y el cerdito, oh sorpresa, inmediatamente ve la puerta y ve el pantano, va a revolcarse directamente en el pantano. El cerdito nunca olvidó que era cerdito. Entonces ese hombre hace ese comentario diciendo que muchas veces la iglesia está en ese estado, como que se domestica, pero no se vive realmente bajo la gracia. Se domestica de la manera en que la persona cree que llevando las disciplinas, llevando siempre como un estándar de ser cristiano en la iglesia, pues ya es cristiano, pero realmente muchos no han sido de nuevo, ¿cierto? Eso hacía referencia a este hombre a través de este libro. Y la otra historia que quiero contarles para que tengamos presentes ambas historias está en el libro En Busca de Dios, y sé que quizás muchos de nosotros conocemos esta historia. Y habla, por ejemplo, acerca de la gracia. Dice que la gracia es como si un hombre hubiera matado a un joven, hubiera matado a otro joven. Y el papá de ese joven dice que si va y lo busca y decide matarlo, eso sería venganza. Pero dice que si ese hombre simplemente lo encuentra, llama a la policía y lo atrapa y lo llevan a juicio, eso sería justicia. Pero también dice que si aparte ese hombre dice no, libérenlo, suéltenlo, eso sería misericordia. Pero dice que si ese hombre, viendo que ese joven va a ser condenado, dice suéltenlo, pero aparte de que le dice que lo suelten, dice quiero adoptarlo ahora como hijo y quiero darle todos los beneficios, quiero darle mi herencia, quiero darle mi casa, quiero acobijarlo como hijo mío. Eso es gracia. Y es un ejemplo muy bueno. Si hacemos el análisis entre ambos, el inicial simplemente quiere domesticar, ¿cierto? Un cerdito. Ese cerdito no tiene conciencia de lo que es y tan solamente sigue su naturaleza y su condición. Así que ha nacido de nuevo como tal. Pero en la segunda historia vemos a un hombre que ha tomado la decisión de adoptar a un joven que ha acabado con la vida de su propio hijo y encima le quiere dar todo herencia. ¿Ustedes imaginan cuál sería la respuesta de este joven sintiéndose culpable, sintiendo que la realidad de su vida, teniendo la conciencia de lo mal que ha actuado al matar al hijo de ese hombre, y ese hombre quiere recibirlo con algo contrario de lo que él esperaba? Quizás él decía alcanza misericordia, pero él alcanzó gracia, algo que no es merecido. La gracia se define como dávida de Dios para aquellos que han pecado en su contra y que se merecen solo su ira. Eso es la definición de la gracia. Pero entonces, mirando a través de esta historia, la buena noticia es que nosotros éramos precisamente esos transgresores, ¿cierto? Nosotros éramos quienes habíamos transgredido la ley. Quizás podríamos decir nosotros no hemos dado, no hemos robado, pero nosotros sí estábamos bajo el dominio del pecado. Nosotros, cuando el Señor nos alcanzó, quizás estábamos en fornicación o en adulterio, o en la mentira, en el robo, en el chisme, en el orgullo, en la falta de perdón, en las malas palabras, en la envidia, en tantas cosas que estábamos cuando el Señor nos encontró.
Así que para nosotros había determinado el juicio de una condenación eterna, lo dice Romanos 3:23. Y así que el Padre proporcionó oportunidad de la muerte de su Hijo Jesús. Dice en su palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso lo sabemos muy bien, pero qué bueno cada día recordarlo y profundizarlo. La pregunta es: ¿crees realmente que Dios proporcionó gracia para tu vida? ¿Que ahora estás bajo esa gracia? ¿Crees que el sacrificio de Cristo es suficiente o consideras que tienes que hacer algo humanamente para ganarte esta salvación? Y decir: no, yo no lo quiero recibir como regalo, yo lo tengo que comprar con algo, ¿cierto? A veces actuamos de esta manera: no, yo me cuesta recibir, tengo que comprarlo con algo. Podrías decir entonces que en esa condición también podríamos irnos hacia el extremo, porque a veces tomamos la gracia en ambos extremos. Y en el extremo uno está en que queremos conseguir todo por nuestras obras. Y dice su palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Gracia es gracia, es regalo, no podemos pagarlo. Pero hay el otro extremo que considera que salvo siempre es salvo y que no hay necesidad, ¿cierto? No hay que hacer nada, no hay que responder en nada, que no hay necesidad de congregarnos, no hay necesidad de vigilar, no hay necesidad de estudiar un discipulado, no hay necesidad de nada de eso. Y es el extremo del descuido. Pero si entendemos ahora ese hijo, si ahora entendemos que ahora no somos extraños, somos hijos. Y como hijos tenemos una casa, ¿cierto? Hacemos parte de esas disciplinas espirituales. Y entonces cambia mucho del propósito de lo que hacemos dentro de casa, de lo que hacemos día tras día. Ya no vemos el congregarnos como algo que diga: ay, no, es que tan cantaletosos. Ya no vemos el ayunar como algo que diga: ay, no, es que toca, ¿cierto? Ya no se vería como una carga, porque somos hijos. Es nuestra casa, es nuestro Padre que nos está haciendo la invitación. Amén. Así que, como hijos de Dios, ¿cómo nosotros estamos dando evidencia? Y ahora entonces entramos a esa parte. Ahora estamos bajo la gracia y eso no significa licencia, ¿cierto? Y eso lo tenemos muchas veces bien claro. Dentro del contexto de Pablo, en esa carta, precisamente Pablo tuvo que hacer esa aclaración. ¿Por qué sería que tuvo que hacer la aclaración? Porque habían quienes dijeron: entonces eso está muy bueno, podemos seguir pecando y entre más pequemos, más se glorifica el Señor. Y entonces vale la pena seguir en esto, ¿cierto? Entonces unos lo tomaron al otro extremo, mientras que otros estaban en contra de la gracia y querían seguir bajo los rudimentos de la ley mosaica. Otros estaban diciendo: esto está muy bueno, entonces podemos vivir a nuestra manera, a nuestro parecer, y así de esa manera vamos a decir que estamos llevando a que Dios sea glorificado a través de la gracia que nos está dando. Así que Pablo tuvo que hacer primeramente esa exhortación para los romanos allí. Ellos consideraban eso la oportunidad de pecar y seguir pecando. Y entonces nosotros, como ejemplo, lo veía, tenemos mucho la tendencia a impactarnos más por aquellos testimonios de personas que dicen: no, es que yo era un asesino y yo hacía eso, y los pecados que vemos así como absolutos, como: ay, Dios mío, que eran inalcanzables, que fuera imposible que Dios los rescatara. Y estos testimonios ayudan, pero muchas veces nosotros
no tomamos en cuenta lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y entonces nos dejamos como asombrar, y gloria a Dios, porque Él transforma, porque Él obra en los corazones de personas que nosotros pensábamos que era imposible ser transformadas. Pero quiero que pensemos por un momento qué hizo el Señor en su vida, qué está haciendo el Señor en su vida, qué fue lo que el Señor le perdonó. ¿Será que no era tan valioso? ¿Será que no era de tal calidad como aquello que muchas veces nosotros miramos? ¿Será que para valorarlo tendría que ser para nosotros, a nuestro parecer, algo que fuera más grande? En Lucas capítulo 7, versículo 47, Jesús habla de una mujer que sabe cuánto el Señor le ha perdonado y le dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y la verdad no es que a unos se les haya perdonado más que a otros. Ese no es el punto. A veces pensamos, es que a aquel se le perdonó más y por eso es que es más agradecido, y por eso es que puede corresponder más, y por eso es que tiene conciencia de lo que Dios ha hecho. El conflicto aquí está en que pensamos en la medida de nuestros pecados y parece que no son tan delicados como otros, y pensamos, no era tan grave lo mío. ¿Yo por qué voy a decir lo que el Señor hizo si no, lo mío no era tan grave para explicarlo? Pero piensa por un momento que tu pecado era tan grave, tan delicado, que te estaba condenando a muerte. Una mentira, ¿eso qué tiene? Esa mentira te estaba condenando a muerte. El chisme, ¿eso qué era? Ese chisme te estaba condenando a muerte. La falta de perdón, ¿eso qué era? Esa falta de perdón te estaba condenando a muerte. Así que nuestros pecados sí eran gravosos, tan gravosos como el del asesino, como el del violador, tan gravosos. Simplemente que muchas veces lo dimensionamos a nuestra mirada humana, a nuestra consideración, pero dice su palabra que eran tan gravosos nuestros pecados y no tenían ni tamaño, ni color, ni olor, eran gravosos, gravosos a tal punto que me condenaban a muerte. Así que mirándolo desde ese ámbito, ahora podemos considerar: mi pecado es delicado y me estaba llevando a muerte. Él me ha perdonado y por su gracia ahora puedo acercarme. Y eso nos debería llevar a la próxima vez que hablemos de dónde nos sacó el Señor, a compartirlo de manera más emotiva, decir: el Señor hizo un milagro grande en mi vida. Me rescató de muerte, me libró de esclavitud. Y esa respuesta, porque realmente el punto ante esta gracia, que no es licencia, está en que la respuesta está en el amor, lo que sentimos que estamos agradecidos con el Señor. Su obra en la cruz, a no servir más al pecado, a morir a mí y vivir para Cristo y a ser instrumento de justicia y no de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo dio todo por mí. Estaba condenada a muerte y Él me libró. ¿Y me libró por qué? Por su gracia. Solo por gracia. Yo no hice nada. Amén. De eso se trata la gracia y no de seguir pecando como si nada hubiese hecho Dios en nosotros. Porque así vivimos. Entonces te tengo una mala noticia: no has sido salvo. Si sigues viviendo bajo la gracia, despreciando el sacrificio
de Cristo en la cruz y viviendo a tu manera. Solo quizás hemos cambiado de religión como el cerdito que quería ser domesticado y estar allí vestidos de una manera. Pero una vez que sale al mundo, vuelve y se revuelca en el lodo del pecado del mundo, ¿cierto? Por eso Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo nos advirtió, en ninguna manera. Gracia es gracia. Y no es decir, tengo tanta gracia, no poquita gracia. Gracia, es el regalo inmerecido, ¿cierto? Gracia es gracia. Cuando es gracia de verdad. Porque lo otro que estamos considerando como licencia, eso deberíamos de llamarlo libertinaje, no haber nacido de nuevo. De eso no se trata muchas veces, de la licencia, ¿cierto? Para pecar deliberadamente. ¿Qué hace la diferencia en eso? Que la conciencia que tenemos ahora de lo que Dios ha hecho, cuánto nos ha perdonado y que nuestro pecado nos llevaba a muerte, de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue una sola vez y para siempre, debería darnos a nosotros una respuesta de gratitud. Cuando hay conciencia de que hay gracia, que es por su gracia que estamos, que Él nos ha perdonado, esa es la respuesta, un corazón agradecido, una relación con Dios. ¿Qué trajo la gracia para nosotros? La gracia en nuestras vidas trajo perdón a nosotros. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Así que han venido muchas bendiciones a través de esa gracia. A través de la gracia, Él nos ofreció precisamente perdón. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 10, lo dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Todo eso trajo la gracia a nosotros. Nos trajo esa relación con Dios. Nos trajo el regalo del Espíritu Santo de Dios. Dice su palabra en Juan capítulo 14, que Él nos dejaría un consolador, otro consolador, nos dejaría el Espíritu Santo de Dios. Y esto vino a través de que Cristo murió allí en la cruz, ¿cierto? Por causa de nuestros pecados. De que una vez que le recibimos, Él nos ha dado su Santo Espíritu. Y no nos ha dejado solos, ¿cierto? Porque nos guía, nos ayuda, nos sostiene, nos sustenta y nos ayuda a continuar en ese camino, camino de bendición, camino de gracia, camino de salvación. Cuando sabemos que hemos sido perdonados, podemos tener reconciliación en la relación con Dios. Había que entre nosotros y Dios una brecha, un abismo, como lo expresé muchas veces en aquella canción, cuán grande abismo entre nosotros. Había un abismo y nosotros no teníamos manera de acercarnos. Así a través de esta gracia Dios proporcionó, ¿cierto? Proporcionó esa capacidad de poder llegar allí, acercarnos, tener relación de padre e hijo. Así que por esa gracia ahora somos llamados también, ¿qué? Hijos, ya no extraños, ya no creación solamente, somos llamados hijos. ¿Ves que a través de la gracia tenemos esa identidad de ser hijos, de ser adoptados? Así que en esa confianza podemos hablar de cómo nos sentimos, con qué luchamos, cómo puede ayudarnos a través de su Santo Espíritu a identificar cuando pecamos, a corregir nuestro camino.
estar bajo la gracia nunca va a significar que vamos a dejar de pecar. Vendrán tentaciones, pero tenemos el Espíritu Santo, nuestro consolador, que nos ayuda y nos convence de pecado. Pero ya no pecamos como deliberadamente. Ya no hacemos como el cerdito que salía al mundo cuando nadie lo está viendo dentro de la congregación a revolcarse afuera. Porque hay un convencimiento, una identidad de hijos. Hijos, ya no criaturas. ¿A quién nos debería llevar la gracia entonces? Porque Pablo nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y él nos habla de tener esa identidad con Cristo. Y nos habla de morir esa carne juntamente con Cristo y vivir para Cristo. Y miramos allí los que vamos a la carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. A donde realmente lleva la gracia, que no es licencia, es gracia, regalo, pero esa gracia transforma. Esa gracia nos debe llevar a vivir rectamente. Dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios es la manifestación para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ve que da un resultado. No es algo como, ay, sí, es para seguir pecando. Es muy claro y lo dice. Él debe dar un resultado. La gracia en definitiva nunca apunta a seguir llevando una vida de cualquier manera, ni a mi parecer, para nada. Jamás hace, provoca eso la gracia en nosotros. Si la hemos recibido, vivimos esa salvación con gozo, con gratitud, en respuesta al amor que el Padre nos ha dado. El que lo entendió de que puede seguir pecando de esa manera, vuelvo a decir, necesita nacer de nuevo, necesita tener identidad de hijo. La gracia debe producir en nosotros un cambio, una transformación. ¿Cómo lo dice allí? Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Y buscaba esa palabra sobrio y quiere decir actuar responsable, ¿cierto? Actuar responsable. Así que esta gracia, mis hermanos, debe llevarnos a actuar de manera responsable de que somos salvos y llevamos ahora el nombre de Cristo. Y de verdad que eso no tiene nada que ver entonces con licencia para pecar, sino de tener la responsabilidad que llevamos el nombre de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Por eso es necesario entender que la gracia no es ni será licencia para pecar como algunos quieren interpretarlo. Recuerdo el día que discutí con una persona que ahora es salvo y estábamos en medio de un funeral y yo le decía, pero es que la persona me daba evidencia que no vivía la gracia, no vivía eso, no vivía la salvación. Me decía, es que hizo la oración de fe. ¿Y cuántos se irán engañados como el cerdito, como el hombre que domesticó el cerdito? Hizo la oración de fe. A veces somos, ¿cierto? A veces hay iglesias que consideran, hizo la oración de fe y fue salvo. No sabemos cuál era la intención en su corazón. ¿Qué era realmente lo que se movía en su corazón en ese momento? Así que la gracia debe crear en nosotros, como lo dije, transformación.
llevar, dar evidencia de quienes somos ahora en Cristo Jesús, solo por su gracia, ¿cierto? Solo por su gracia vivimos y en esa gracia damos evidencia de Cristo en nuestras vidas. Gracia y no licencia. Amén. ¿Qué tal si oramos en esta noche? Quiero invitarle allí a que vuelva a pensar una vez más que usted y yo somos ese hijo que mató, ese joven que tal vez mató al hijo de este hombre. Yo recuerdo una canción que canta Adrián Romero, si hubiera estado allí. Y él empieza a decir, si hubiera estado allí, pero él después dice, pensándolo más bien, también yo estuve allí. Yo fui el que te escupió, yo fui el que te golpeó, yo fui el que te laceró, yo fui el que te puse los clavos. Yo fui el que se burló. Piensa allí por un momento que nosotros, nuestro pecado, nuestras transgresiones, también un día hicieron eso. Podríamos decir, no estábamos presentes, pero cuánto despreciamos su sacrificio, cuánto nos hablaron de su gran amor, cuánto Dios habló y llamó y llamó y cuánto nosotros nos alejamos, cuánto nos burlamos de quienes nos compartían su palabra, cuánto nos burlamos del mensaje de salvación inicialmente, cuántos despreciamos esa gracia por tanto tiempo. También nosotros estuvimos allí. Sin embargo, aquel padre no le importó. Lo dio todo. Como lo dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Y este mundo hoy le desprecia, pero dice, amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Quizás hoy nosotros no somos quienes le rechazamos, pero un día hicimos. Y quizás podríamos decir, nuestros pecados no eran graves, si eran graves, llevaban a muerte. Y sin embargo, no solo bastó con darnos misericordia, perdón de nuestros pecados. Él nos dio más allá. Nos dio de su gracia, la cual nos dio salvación, la cual nos llama hijos, en la cual hoy tenemos su Santo Espíritu y nos ayuda a entender su palabra, en la cual podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, entendiendo que hay un Dios que es santo, 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 que ante esa santidad muchos podíamos caer quemados. No lo soportaríamos si no fuera por su gracia, si no fuera por la presencia de su Santo Espíritu. Piensa nada más cuánta gracia el Señor nos ha dado, cuánto amor ha derramado nuestro Rey en nosotros. Señor, damos gracias en esta noche. Tu amor ha hecho posible cosas para nosotros. ¿Cuántas veces te hemos despreciado? ¿Cuántas veces hemos, Señor, menospreciado tu sacrificio, considerando que nuestros pecados no eran tan gravosos delante de ti? Hoy te pido perdón.
si no hemos valorado esa gracia que regalo, simplemente te plació regalar. Padre, te amamos. Padre, te damos gratitud en esta noche por tu gracia que al presente nos tiene en ese lugar y que tenemos la certeza que es tu gracia que nos sostendrá hasta el final de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.